de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muchas gracias. Asiento. Cuenta de secretaría. Hoy no tenemos cuenta, señor presidente. Muy bien. Quiero dar la bienvenida, senadores, Jimena Órdenes, Sergio Gaona, por el momento, a la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, al señor ministro de Justicia, don Luis Cordero, al asesor legislativo, don Jaime Yungén, al director de FONASA, don Camilo Cid, al superintendente, doctor Víctor Torres, al presidente de la ISAPRE, don Camilo Arregada, y don Patricio Zapata, bienvenido también, está invitado. Puede tomar asiento, donde usted estime. Sí, no hay problema. Quisiera sugerirles, porque el ministro de Justicia debe concurrir a la Comisión de Hacienda dentro de algunos minutos más, entonces quisiera hacer una adecuación en el orden de la tabla para que podamos partir por ese punto y luego continuar como estaba programado, porque es muy importante escuchar el planteamiento de la primera autoridad de justicia en Chile sobre los temas que tienen que ver con mutualización, que ha sido un motivo, ¿verdad?, de una discusión que estamos llevando a cabo, que fue parte del comité técnico, e incluso, ministro, algunas voces hoy día que hablan de una suerte de inconstitucionalidad de la ley corta o cosas por el estilo que la verdad los que estamos lejos del mundo jurídico nos cuesta comprender. Así que sin más, perdón, senador Gaona. Sí, después, sí, todo. Sí, es simplemente un cambio de orden solamente para adecuarnos a la agenda del ministro de Justicia. Muy bien, ministro Luis Cordero tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la señora senadora, al señor senador y a todos quienes acompañan en esta sesión. Un par de declaraciones previas en relación a la invitación que se me ha formulado. Lo que a continuación yo me voy a referir son a las cuestiones estrictamente jurídicas vinculadas a las indicaciones que presentó el Ejecutivo y en concreto, más que las indicaciones, a las razones que están detrás de ella, que están asociadas a por qué no incorporar uno de los aspectos de la recomendación del Comité les pido Técnico. silencio, por favor, a las personas que están en la sala para que estemos atentos a la intervención del ministro. Prosiga, ministro. Del Comité Técnico está asociada a la mutualización, esencialmente y a eso es lo que me quiero focalizar en estos minutos, es a la forma y modo en que el Ejecutivo entiende que existe el problema en este caso. El primero tiene que ver con cuál es por lo tanto, los aspectos a los cuales yo me voy a referir son los aspectos estrictamente jurídicos. No voy a emitir opinión de mérito sobre la sentencia ni sobre el dilema de política pública por una cuestión extremadamente simple, tal como está señalado en el proyecto original. Ese proyecto está enviado para cumplir una sentencia judicial. Esto que pareciera ser trivial es esencial en el sistema institucional chileno y me voy a permitir recordar un par de referencias normativas que creo que son relevantes. El primero es la regla del artículo 76 de la Constitución. El artículo 76 de la Constitución establece explícitamente que es competencia de los tribunales, como ustedes bien saben, resolver las causas civiles y criminales y hacer ejecutar los juzgados. Yo sobre este último punto me quiero referir después con precisión. De modo que es una atribución exclusiva y excluyente de los tribunales de justicia, existiendo prohibición constitucional, no legal, constitucional, al presidente de la República y al Congreso para abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Esta regla es extremadamente relevante en la historia del derecho público chileno porque la referencia específica de hacer ejecutar los juzgados es una referencia que utilizó la Constitución del 80 precisamente por la disputa que tuvo el Congreso, el Poder Judicial con el Ejecutivo al inicio de la década de los 70, donde el Ejecutivo, frente a sentencias judiciales que ordenaban mandatos específicos por distintos tipos de razones, otras de orden público, por ejemplo, otras de razones de interés general, no disponía en la ejecución de las mismas.
De ahí que en la tradición constitucional chilena la regla del artículo 76 tenga un reforzamiento precisamente por la situación ocurrida con los actos de autoridad bajo la regla de la Constitución del 25. Hacer ejecutar los juzgados es una referencia explícita del orden constitucional chileno que es clave para poder entender el conflicto que hoy día se encuentra, que ha sido resuelto por los tribunales y cuya viabilidad de cumplimiento está sometido a conocimiento de este Congreso. Un tercer aspecto que me parece que es relevante recordar es lo que jurídicamente la Corte resolvió. Lo que en primer lugar resolvió la Corte es que los cobros realizados por las ISAPRES son ilegales. La Corte no fue ambigua en este punto y la Corte lo que hizo es reproducir su jurisprudencia histórica sobre la materia. En una presentación distinta que ustedes me invitaron a esta comisión, yo pude explicar la evolución que tuvo la jurisprudencia de la Corte desde el año 2013 en adelante, la forma y modo en que los presidentes de las Cortes Supremas anticiparon un conflicto de estas características y la forma y modo en que se produjo la carga de causas judiciales en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema. El primer aspecto entonces es relevante. Lo que declara la Corte es que los cobros realizados por las ISAPRES son ilegales. Lo segundo, sobre la naturaleza de los contratos de las ISAPRES. No es novedad que la jurisprudencia de la Corte, no solo la jurisprudencia de la Corte, sino que la propia sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 le da una particularidad a los contratos de ISAPRE. Esto es relevante porque no es un asunto desconocido por parte de la Corte la naturaleza de los mismos y las obligaciones de orden público que tienen en su contenido. Eso explica, por ejemplo, por qué la Corte no solo ha repudiado los casos de tabla de factores, sino que también ha declarado ilegales aquellos que están vinculados a los aumentos de planes base, la discriminación por patología GES, aquellos que están vinculados a determinadas negativas de prestación de servicio. Esto es también relevante porque Chile ha sido condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vera Rojas, el caso de 1 de octubre del año 2021, y que es conveniente que vuestras señorías también lo tengan presente. Es un caso de negativa de la cobertura por parte de UNISAPRE, donde la Corte condena al Estado de Chile precisamente por la forma y modo en que se abordó ese asunto. Es decir, sobre la naturaleza de los contratos existe una abundante jurisprudencia de la Corte que la Corte tuvo presente al momento de resolver este asunto. De hecho, lo dice explícitamente. Lo tercer aspecto que me parece que es relevante, y lo es relevante desde el punto de vista jurídico, es que la Corte establece una obligación de restitución. Esto desde el punto de vista legal es extremadamente importante. La Corte señala que los ingresos percibidos deben ser restituidos. Las obligaciones de restitución tienen una denominación en específica en el derecho. Eso, entre otras cosas, es importante porque permite entender el razonamiento de la Corte. Los cobros ejecutados por las ISAPRES son ilegales. En segundo lugar, los derechos de los titulares son indubitados, por eso es razonable entonces entender que los acogió a través de un recurso de protección. Tercero, en consecuencia, la sentencia judicial no es declarativa, sino que por el contrario reconoce una posición jurídica permanente por parte de los afiliados y, en consecuencia, existe obligación de restitución. La obligación de restitución, en consecuencia, es de aquellas personas que se vieron favorecidas por esa sentencia, ¿no? Y esto es un aspecto que en mi opinión resulta relevante y que yo creo que vuestras señorías debieran tener también en consideración y probablemente ya lo han tenido. En la solicitud de ampliación de plazo que realizó la Superintendencia de Salud en los casos de tabla de factores y que fue, entre otras, conversado con vuestras señorías en este Senado, la Corte Suprema no otorgó pura y simplemente la ampliación del plazo. En la resolución del 5 de octubre del 2023, la Corte recordó lo que había ordenado. O sea, quienes son lectores de la jurisprudencia de la Corte tendrán presente que hay dos formas de resolver esto. Uno diciendo que se acoge la solicitud por las razones que se han señalado, pero en segundo lugar, la otra son los aspectos declarativos. Esta es una sentencia, es una resolución de ampliación declarativa donde la Corte recuerda dos cosas centrales. La primera, que es lo que resolvió, que lo hacen en considerando segundo, que es dejar sin efecto
la tabla de factores, calcular el precio final, ¿no? Y luego, a su vez, aplicar el criterio que se establece. Para luego recordar también que le ordenó a la superintendencia y le ordenó actuar dentro de un plazo determinado para la determinación del precio final, adoptar las medidas administrativas con ese fin, y además de eso recordó que en el sistema institucional chileno existe separación de poderes, que por lo tanto la forma y modo en que tome las decisiones este Congreso no es competencia del Ejecutivo y que solo por deferencia al Ejecutivo había ampliado el plazo. Lo digo porque es relevante, porque la Corte ha vuelto a señalar qué es lo que resolvió y las obligaciones que fueron establecidas en esa sentencia. Dicho esto, las cuestiones que puedan existir sobre las críticas a la decisión de la Corte o sobre los comentarios sistémicos sobre esta decisión con otras de la sentencia es un asunto ajeno al cumplimiento de esta sentencia. Por eso recordé que lo que decidió, o el asunto que está sometido en esta etapa, es el de la ejecución de la sentencia. Este no es un problema de interpretación de reglas, es decir, un problema donde lo que existe es cómo entendemos el contrato de salud, sino que qué es lo que obligó a la Corte. Por eso vuelvo a insistir en la obligación de restitución que indica la Corte. Por lo demás, aquellos excesos que se le han criticado a la Corte, las propias ISAPRES los hicieron suyas en los recursos que presentaron en el caso GES y que la Corte desechó hace pocas semanas atrás. El asunto creo que también es relevante porque en el razonamiento de la Corte no ha hecho otra cosa que sostener un criterio de ilegalidad permanente que ha señalado en el tiempo. Así las cosas, el Ejecutivo no puede detener o enfrentar esta situación de un modo distinto. Primero, porque el Ejecutivo es el sujeto obligado en relación a esta resolución y por lo tanto debe ajustarse estrictamente a lo decidido por la Corte. Lo segundo es que el mandato de la Corte es una orden de restitución. Lo tercero es que existe una constatación de ilegalidad y por lo tanto no es una sentencia declarativa de derechos. Entonces, la distinción que he hecho en tanto obligación de restitución y que no es sentencia declarativa de derechos, la estoy ocupando desde el punto de vista de la denominación técnica. Obrar de otro modo, en opinión del Ejecutivo respecto de sus indicaciones, implicaría infringir el artículo 76 de la Constitución, pues implicaría volver sobre los fundamentos y motivos que tuvo la Corte para decidir este asunto. Dicho eso, señor presidente, por su intermedio, explica por qué el Ejecutivo ha presentado las indicaciones del modo en que lo ha hecho. Y yo vuelvo a insistir, la explicación que yo he dado a continuación es una explicación jurídica y no de política pública, que tiene que ver con la ejecución de una sentencia y con la imposibilidad y las restricciones que impone, teniendo en consideración las restricciones que impone el artículo 76 de la Constitución. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Si hubiera alguna pregunta, en otro momento posterior le vamos a dar la palabra al abogado Zapata, no ahora, sino que en otro momento para que él explique su posición, su punto de vista. Pero en esta fase quisiera consultar a los senadores alguna duda, alguna pregunta al respecto. Quisiera iniciar, ministro, preguntándole si dos cosas. Si el hecho de la separación de Estado, de poderes, el que no haya sido considerada la mutualización en el fallo de tabla de factores, antagoniza, inhabilita, impide que otro poder del Estado, como el legislativo, pudiese considerar o no dicha mutualización en el escenario legislativo respecto de la materia? Uno. Y dos, preguntarle sobre la denominada constitucionalidad de la ley corta a raíz de que ciertas voces esgrimen que podría adolecer de un eventual, comillas, vicio de inconstitucionalidad el proyecto mismo, las enmiendas al mismo, como se ha refrendado en opiniones dadas por ex autoridades, en fin, en algún medio de prensa.
¿Es tan así o no es tan así? Esto lo llevo yo, ministro, no a una posición declarativa de decir, como no corresponde tampoco al Ejecutivo, si el nuevo texto constitucional tiene bondades o no, sino simplemente atenido a ese texto que se propone, ya el actual, la constitucionalidad de la ley corta como está formulada ante este Congreso Nacional. Esas dos preguntas quisiera hacerle. Tiene la palabra, ha pedido el senador Gaona, ¿tengo entendido? Senador Gaona, sí, por favor. Gracias, presidente. Bueno, evidentemente que no hay duda respecto al derecho del Ejecutivo de poder definir cómo poder cumplir el fallo, digamos. Eso no está en duda, digamos. Entiendo también de que el ministro Cordero no ha sido lo suficientemente profundo porque evidentemente el artículo 76 le establece una serie de limitaciones para poder analizar el tema o introducirse en los argumentos del fallo y todo eso, uno lo entiende, digamos. Pero a mí me parece que tal como el Ejecutivo tiene la posibilidad de ver formas de hacer cumplir este fallo, a mí me parece que eso no inhibe al Legislativo para que busque otras fórmulas y tampoco inhibe al Ejecutivo para que vea otros mecanismos de cumplimiento. En el entendido que lo que ha señalado la ministra de Salud aquí, por su intermedio, presidente, es que efectivamente hay una disposición al diálogo, a conversar estos mecanismos. Por lo tanto, uno tiende a pensar que, en función de lo que señala el señor ministro, que pareciera de que nos colocan una camisa de fuerza, me da la impresión a mí, que un poco esa es la forma en que el Ejecutivo lo señala que hay que cumplir. No habría otro mecanismo, eso quiero entender, si es así, que en el fondo, si los mecanismos que establece el Ejecutivo son los únicos que tiene a la vista como para poder, o el Ejecutivo ha optado por un mecanismo para resolver este problema. Entendiendo de que el señor ministro no puede pronunciarse más allá, dado que está en su rol de ministro, me habría gustado mucho tenerlo en su rol de experto en derecho administrativo o experto abogado, pero bueno, no es posible. Pero en definitiva, lo que yo logro entender es que el ministro ha señalado acá de que existiría para el Ejecutivo un solo mecanismo para resolver esta situación. Y eso, en alguna medida, me hace pensar de que no hay tanto espacio para que la ministra de Salud, cuando nos dice que hay disposición a dialogar y a conversar, eso se supone que no es el único mecanismo. Entonces, eso quiero tener yo claridad. Es decir, por una parte, y perdone que sea reiterativo en esto, la ministra nos señala que hay una disposición y la voluntad de dialogar y buscar o encontrar un mecanismo. Pero por otro lado, el ministro de Justicia nos dice que este es el mecanismo. Eso quiero que me puedan aclarar. Muy bien. Si de verdad existe esa posibilidad de espacio y diálogo, porque si no, en realidad tendríamos que empezar a buscar fórmulas. O sea, no hay posibilidad de buscar fórmulas con el Ejecutivo y empezar a votar las indicaciones nomás. Entonces, eso es un poco la inquietud que yo tengo, presidente, lamentando las limitaciones que tiene el ministro de expresarse y explayarse sobre el tema, y eso se entiende, ministro, lo señalé en su principio en varias oportunidades que no era prudente invitar al ministro a este tema, también lo señaló el Ejecutivo en su parte, pero bueno, ya que está acá, aprovechamos dentro de las limitaciones que hay, ver cómo podemos ir dando más luz a esto, ministro, por su claridad siempre habitual en estos temas, digamos. Muchas gracias. Senadora Órdenes, por favor. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a la ministra de Salud y al ministro de Justicia presentes hoy día en la comisión y, por supuesto, a todos quienes nos acompañan. Que la exposición yo creo que es bien clara en varios aspectos y afirmaciones, y coincidimos en que el principal objetivo del proyecto de ley corta ISAPRE es cumplir con un fallo judicial. Entonces creo que esa es un primer marco de acción respecto del cual no podemos saltar esa frontera. Entonces, señala el ministro también que la Corte Suprema no fue ambigua cuando señaló que se habían realizado cobros de carácter ilegal y también la obligación de restitución. Entonces, ahí es donde, quizás como reflexión, la mutualización y el 7% obligatorio también, porque no pueden haber personas que quizás sientan que sus
que se están apropiando también de sus excedentes, de alguna forma, de acuerdo a la medida que se adopte, ¿no? Entonces esa es una pregunta, porque lo que hay que evitar son nuevas judicializaciones. O sea, yo creo que esa es otra de las fronteras que tenemos en el marco de discusión de la ley corta de ISAPRE. Entonces lo planteo como una duda, más cuando se pide la ampliación de plazo respecto al fallo de la tabla única de factores. Se recuerda también cuáles son los alcances del fallo, en definitiva. A mi juicio no hay mucho espacio. Y otra frase que también creo que es importante, claro, las indicaciones, por lo tanto, para un Ministerio de Salud en este caso, que está llevando adelante la ley corta de ISAPRE, no veo mucho margen. Creo que de acuerdo a lo que hemos escuchado, tampoco no veo mucho espacio, aun cuando pueda ser. Las exposiciones de ayer me parecieron bien razonables los argumentos. Era razonable, pero si el objetivo es cumplir el fallo, creo que se limitan mucho los espacios. Gracias, presidente. Muy bien, senador Latorre, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los ministros y a todos quienes nos acompañan. Yo tengo una pregunta bien concreta y más bien desde la expertise jurídica del ministro presidente, que es, este proyecto de ley tiene varios objetivos al mismo tiempo, ¿no? Uno, cumplir el fallo; dos, lo hemos dicho, también garantizar la prestación de servicio a las personas, ¿no? La sostenibilidad y la gobernanza del sistema, digamos, para que no haya un colapso sistémico. O sea, tiene varios objetivos y por lo mismo es muy complejo. Pero me preocupa una arista, que es la de las personas que han judicializado a lo largo de los años, y que como esta ley corta, cierra de alguna manera, cierra ante la ciudadanía futuras judicializaciones, ¿no? Esa es una preocupación porque uno escucha de pronto, sí, tal o cual solución, tal vía de solución, de repente puede dejar abierta la posibilidad de que la misma gente diga: no, ¿sabe qué? Esto no me está, saldando la deuda, no está haciendo justicia y por tanto, ¿no? Sigue, o qué sé yo, futuras alzas de precios. ¿No? ¿Me entiende? Como ahí hay un punto que a mí me preocupa respecto de cómo que ya hay una dinámica instalada en la gente hace muchísimos años de judicializar esto, ¿no? Y claro, hay algunos que hay gente que incluso dice: mira, me siento en una situación de abuso, pero no tengo ni el tiempo, ni la energía, ni los recursos para judicializar, pero hay otros que sí lo hacen, y cada vez más, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que tengo y quería preguntarle su opinión, ministro, por su intermedio, presidente, respecto de cómo este proyecto, cuál es la vía, digamos, para cerrar esa... que todos entendemos que no es bueno ni para el sistema de justicia, ni para el sistema sanitario, ni para las personas, etcétera, ¿no? Como esa parte. Gracias. Muy bien. Presidente. Perdón, ¿una precisión? A propósito de lo que han señalado los senadores que me antecedieron por su intermedio, presidente, a mí me queda claro de que, por lo producto de lo que hemos analizado, el fallo y todo eso, y comparto plenamente con lo que señala el ministro, de que hay cobros ilegales o en exceso, son cobros ilegales. También el fallo dice que efectivamente hay una obligación de restituir, pero la Corte en ninguna parte, y lo dice claramente en su considerando 28º, un poco pensando en lo que acaban de señalar los dos, sobre todo la senadora Órdenes, por su intermedio presidente, la Corte no establece ni forma de cálculo ni cuantía de la obligación. Por lo tanto, el Ejecutivo puede señalar su forma de establecer un mecanismo para poder resolver o acatar o hacer cumplir este fallo. Pero no necesariamente es el único mecanismo. Porque si además el Ejecutivo menciona que este es es el único mecanismo, me da la impresión de que eso efectivamente podría ser complejo, porque en el fondo podría inmiscuirse un poco en las materias que son propias de la Corte, digamos, decir que es el único mecanismo. Entonces, para tener claridad sobre esto, en el sentido de que, y por eso la pregunta de si efectivamente el gobierno señala que este sería el único mecanismo para poder resolver este problema. Porque que yo
a no ser que yo no haya leído bien o no haya entendido bien el fallo, la Corte no establece ni forma de cálculo ni cuantía de la obligación. Es un poco para precisar a propósito de las intervenciones que recién nos antecedieron, señor presidente. Muchas gracias. Ministro, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Respondo a las preguntas. Hay algunas sobre las cuales tengo dudas, así que... a ver, una de las particularidades de la discusión de este caso es que uno está discutiendo sobre cómo se ejecuta una sentencia. Si este fuera una discusión sobre la reforma del sistema de salud, claro, los bordes de política pública son mucho más amplios y los criterios también se tienen. ¿Por qué esto importa? Porque si uno realiza la evaluación de la mutualización en términos sistémicos, en realidad lo que uno está haciendo es más bien evaluando el problema de política pública y no la ejecución de la sentencia. Esto lo que quiero decir es que el Ejecutivo ha sido particularmente cuidadoso y lo que les pido es comprensión a la posición del Ejecutivo. El Ejecutivo no puede sostener que se pueda eludir el cumplimiento de una sentencia judicial por otro medio distinto. Y yo creo que es la voluntad de todos, como ha dicho el senador Gaona, de respetar los contornos del artículo 76 de la Constitución. Y lo digo porque ese artículo es clave en el sistema institucional chileno. O sea, si hay un artículo que es clave en la certeza jurídica del sistema institucional chileno, es que los asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales y resueltos por ellos se deben ejecutar. Podemos tener discrepancia de interpretación, los abogados y los profesores la suelen tener con ella, podemos tener una discrepancia de política pública, podemos estar en desacuerdo, que es una mala decisión, que tiene un impacto en el sistema, etcétera, pero una sentencia judicial ejecutoriada se cumple en el sistema institucional chileno. Y esa es la regla del artículo 76. Y lo digo porque si uno quisiera entender sobre el criterio de mutualización, mire, yo en la presentación anterior expliqué cuál era el argumento habitual que tenían las ISAPRES en su defensa asociado a los contratos de salud. Y lo que desde el Tribunal Constitucional en las inaplicabilidades y luego la inconstitucionalidad y la Corte Suprema ha tenido una interpretación completamente distinta a la sostenida por las ISAPRES. Esa interpretación supone una forma de entender el contrato de salud dentro del marco de la seguridad social. Así la Corte ha resuelto en el pasado, no es que uno quisiera como incorporar ahora un criterio nuevo, no, esa es la manera en que la Corte lo ha sostenido, esa manera de interpretar por parte de la Corte creo que es conveniente tenerla presente, por eso yo creo que ese criterio no es nuevo en la jurisprudencia de la Corte. ¿Lo ha tenido presente al resolver este caso? Lo ha tenido presente. Esa es mi opinión. Sobre los vicios de inconstitucionalidad, señor presidente, disculpe, después yo no he leído cuál sería, en qué consistiría el vicio. A ese aspecto. Pero, de nuevo, vuelvo, yo ahí... El punto es, lo que uno no puede hacer es tener un efecto reflejo, es decir, un proyecto de ley o una etapa de ejecución administrativa, un efecto de reflejo para impugnar la decisión. Este es el mismo dilema que tendría una autoridad administrativa en la ejecución de la sentencia. Sobre la consulta del senador Gaona. Senador, el Ejecutivo ha dado una interpretación a cómo entender los contornos del artículo 76 para estos efectos. Yo diría que hay dos elementos clave en la sentencia. El primero es que es un mandato de la superintendencia y por eso el proyecto de ley descansa en eso, y por eso el Ejecutivo en el proyecto de ley no tiene un monto, sino que establece una manera de adecuar el precio final y adecuado el precio final a la tabla de factores, la obligación de restitución. Esos dos elementos que la Corte volvió a repetir el 5 de octubre son los que tienen que estar presentes en la ejecución del proyecto de ley. Yo vuelvo a insistir, lo que yo he venido a explicar es por qué el Ejecutivo tomó esta opción y qué es lo que se trata de resguardar desde el punto de vista del Estado de Derecho en Chile. Forma parte del diálogo democrático en el contexto de respetar los contornos del artículo 76 de la Constitución, los criterios de discusión que se tengan. Pero lo insisto a propósito de la idea de mutualización, pues la idea de mutualización, en mi opinión, ya está incorporada en la jurisprudencia de la Corte. O sea, es simplemente revisar la jurisprudencia del 2010 en adelante, ¿no?
Pero sobre su pregunta, senador, el Ejecutivo lo que está tratando de resguardar es específicamente el artículo 76, entre otras por la importancia que tiene para la historia constitucional chilena y por la otra por los efectos futuros. Es decir, si el día de mañana una industria se sintiera agraviada por una sentencia, esta vez del Tribunal de Libre Competencia, y entonces tuviéramos que recurrir a una reforma legal para efecto de alivianar, sería exactamente la situación que una industria reclama sobre una multa de una superintendencia y resulta que señala que esa multa es imposible de pagar porque, por ejemplo, la llevaría a la quiebra, ¿no? Una cosa distinta es buscar medios para que eso se produzca, el cumplimiento, y otra cosa distinta es que en la ejecución se suspendan los efectos de la decisión principal. Sobre lo que plantea la senadora Órdenes, que creo que con eso, senador, trato de demostrar que hay un marco de discusión que el Ejecutivo trata de resguardar. Y yo en particular, como ministro de Justicia, estoy en la obligación de hacerla, esencialmente. En relación a lo que plantea la senadora Órdenes y el senador Latorre, yo aquí me voy a permitir hacer referencia a lo que yo señalé en la presentación anterior. Lo que demuestra el sistema institucional chileno es que la judicialización en materia de salud ha sido incremental y sustantiva. Hay una serie de incentivos para eso, entre otras que se litiga a través de recursos de protección, que ese es un problema de cómo está el diseño institucional, incentiva ese tipo de cosas. Cuando uno analiza la evolución del caso chileno y se detienen entonces las declaraciones de los ministros de Corte Suprema a partir del 2015 y señalan que este es un tema que tiene que tomar el legislador, en el discurso del presidente Juan Eduardo Fuentes del 2022, el presidente de la Corte celebró que el Congreso hubiese tomado una opción con la dictación de la ley 21.350 que permitió la reajustabilidad de los planes. ¿Impidió esa ley la judicialización? La respuesta es no. De hecho, se mantuvo la judicialización. Cuando el año pasado la Corte decidió el primero de los asuntos, que es el caso del plan base, y ordenó a la superintendencia, de nuevo, bajo la misma estrategia, elegir un caso por ISAPRE y luego producir el efecto para todos aquellos afiliados que estaban en la misma condición dentro de la ISAPRE, la superintendencia dictó una circular que se judicializó nuevamente. Sin embargo, esta vez las judicializaciones han confirmado el criterio de la superintendencia. ¿Ha impedido eso la judicialización? La respuesta es no, pero lo que así ha permitido sostener una interpretación conforme por parte de la superintendencia y esos recursos han sido rechazados. Esto podría ser parte de otra discusión. En el derecho comparado, y esto la industria de la salud lo tiene perfectamente claro, las tasas de judicialización en materia sanitaria son altísimas. O sea, lo que quiero decir es que la dictación de la ley Corte de ISAPRE no va a impedir la judicialización, pero sí puede dar certezas para reducir los efectos especulativos que están detrás de la judicialización. Los casos de judicialización abundan, en el caso de cobertura de seguros también, y en los casos de responsabilidad patrimonial también, en el fondo, ¿no? Pero eso es un fenómeno chileno, no es un fenómeno relativamente documentado en la literatura sobre litigación en materia de salud. Otro sector que está siendo fuertemente litigado, pero por otro tipo de razones, es el sector educacional. Es decir, hay determinado tipo de sectores que en determinados momentos tienen altas tasas de judicialización. Salud lo viene viviendo hace muchísimos años. Eso es lo que yo creo que puedo resumir en... Para precisar, ministro, un poquito, a la pregunta que le formulé al inicio. En el dilema cumplimiento de sentencia con fallo que recae en la superintendencia, el cumplimiento del fallo. En escenario legislativo debemos respetar, obviamente, lo que dice el artículo 76. Pero aquí también se hace política pública. Aquí no hay ley que no ejerza un grado de política pública, cautelando el 76. Por eso le reitero la pregunta, porque no la capté bien la respuesta, si usted la puede precisar un poquito más. ¿En qué podría inhibir, impedir o antagonizar que en escenario legislativo aspectos como este u otros, me refiero a mutualización, u otros pudieran ser parte de considerandos al momento de establecer montos de pasivos?
Es que este es un problema, por su intermedio, señor presidente, este no es un problema de monto de pasivos. Usted lo está mirando desde esa perspectiva, de la perspectiva de la industria. Desde la perspectiva de los beneficiarios, ellos tienen derecho a la restitución. Esa es la distinción. Es decir, Lo miro en ambos aspectos. No, no, Cuando por digo eso, pasivo para la restitución, obviamente, que, también. Lo que digo en términos, mirado desde el punto de vista de la Corte lo que mira, lo que resolvió es la obligación, el derecho de los afiliados a obtener restitución. Y por eso la expresión obligación de restitución la ha ocupado en una denominación técnica. Se restituye, ¿no?, lo que se ha percibido indebidamente. Y eso, así es lo que entiende el Ejecutivo en la manera en que la Corte resuelve este asunto. Bien. Senador Gabones. Sí, presidente, yo comparto su apreciación, presidente, en la óptica de los efectos sistémicos que... Yo comparto lo que usted señala, presidente, desde la perspectiva de los efectos sistémicos de esto, y efectivamente esta sede política tiene que ver con desarrollar políticas públicas. Evidentemente el gobierno presenta una ley corta para poder hacer cumplir ese fallo, o de la forma más bien determinar cuantías de obligaciones a través de mecanismos de cálculo. Pero esto es bastante más que, esta discusión es bastante más que eso, digamos. No es solo, y por eso está aquí en el Congreso, por eso hay una ley. Entonces, no es solo determinar mecanismos y cuantía, que eso, y tampoco la legalidad, la ilegalidad del proceder de las ISAPRES, que está claro que hay una ilegalidad y está claro que hay que hacer una restitución. El gobierno propone un mecanismo y que ese mecanismo, al proponer ese mecanismo, determina cuantías de las obligaciones. Pero la obligación de este Congreso es tener un enfoque sistémico y de los efectos de las decisiones que se tomen al respecto. Y aquí no se trata de resolver los temas de una industria en particular, como lo ha tratado de señalar el ministro, entendiendo lo que ha señalado el presidente de la Comisión, sino más bien de los efectos sanitarios que esto provoca. Aquí estamos hablando de un efecto en cadena relevante. Es decir, una situación de cumplimiento de obligaciones, y por eso es muy importante la determinación de la obligación y el mecanismo cómo se determina, porque los efectos sistémicos que provoca eso son enormes. Y aquí estamos pensando en los afiliados, en las casi 3 millones de personas que perderían sus coberturas de salud y que tendrían que ir a engrosar listas de espera que el Estado no ha sido capaz de resolver. Y no me refiero, por eso hablo y digo claramente el Estado, no me refiero a la actual administración. Entonces, un poco para precisar eso, presidente, compartiendo su mirada de que aquí estamos hablando de un tema bastante más global. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar y conseguir acá? Cuidando los contornos que nos establece el artículo 76 de la Constitución, presidente. Bien, yo creo que, no sé si quiere agregar algo, ministro. No, yo estoy de acuerdo con el senador Gaona. Y yo creo que es conveniente delimitar en qué parte el proyecto de ley supone el cumplimiento de la decisión y qué parte, sin afectar la sentencia, son mitigaciones. Para decirlo en términos sencillos, el proyecto, la sentencia ordena a la superintendencia. El Ejecutivo considera que la aplicación inmediata tiene el efecto sistémico, pero en segundo lugar, que para cumplir en los propósitos perseguidos por la Corte es necesario que esa atribución sea explícita en el caso de la superintendencia. Pero yo creo que es conveniente, sobre todo para efectos de la transparencia con la cual ha actuado el Gobierno, que es lo que trata de resguardar, y por eso yo he sido muy insistente, son los contornos del artículo 76, que yo creo que son relevantes no solo en este caso, sino que para situaciones también futuras que tenga que resolver el Congreso. Sí, y en ese sentido, compartiendo lo que usted dice, además porque nos ayuda a entender. Aquí, usted comprenderá, ministro, no es una comisión especializada en los aspectos jurídicos, para nada. Sí queremos entender la dimensión de esto porque se ha puesto en el debate público y es parte de un escenario legislativo, conversar, dialogar con todos los sectores. Y si partimos de la base que pudo no ser necesario tener un articulado de ley para aplicar las sentencias, porque no era necesario, entonces aquellos elementos de política pública que vienen contenidos en el proyecto tenemos que salvaguardarlos como tal, separándolo de aquellos que son finitos o estrictos respecto a lo que usted ha explicado hoy día claramente. Y lo mismo debo ponerme en el caso de que este articulado fracase. Si llegara a no haber acuerdo y fracasase este proyecto de ley corta, en este trámite o en otro trámite, no es lo que
yo deseo ni nadie desea, pero imaginamos que volvería al Ejecutivo a través de la Superintendencia la aplicación estricta de la sentencia, porque no puede depender del éxito o no de un proyecto de ley el cumplimiento de una sentencia. No lo es desde su origen, no lo puede ser tampoco en el trámite ni al final. Entonces, tenemos que ponernos en todos los casos para así dimensionar exactamente qué podemos o no discutir, elaborar, proponer, que no rebote, que no sea impugnado, ojalá que no se lleve al Tribunal Constitucional, como algunos ya andan anunciando precozmente, ¿verdad?, ir al Tribunal Constitucional con esta Constitución o con otra Constitución que se va a plebiscitar después, en fin, cosas de ese tipo que son un tanto exóticas a esta altura. Ministro, por favor, si quiere agregar algo finalmente. Solo reafirmar dos cosas. La primera es que si no hay acuerdo, los titulares beneficiarios de las sentencias pueden apercibir a la superintendencia el cumplimiento. Y expone al superintendente a las sanciones que establece la legislación vigente por no cumplir la sentencia. Eso es como, yo creo que es bien relevante, que es el sujeto obligado. Disculpe, superintendente, pero es mi obligación como ministro y como abogado advertirlo. Y lo segundo, insistir en la separación del cumplimiento de la sentencia de otros aspectos de política pública. Creo que eso es bien relevante para efectos de encauzar razonablemente. Y respecto al texto constitucional, dado que esta es la ejecución de una sentencia, es indiferente el texto constitucional vigente. Esta es una sentencia que tiene que cumplir. Eso es, en la parte de ejecución de la sentencia, eso creo que también es importante, porque si no los cambios constitucionales podrían suspender la aplicación de la sentencia y usted comprenderá que eso... Sí. Así que, muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Queda en libertad. Relativa libertad, porque voy a otra comisión. Porque sí que va a otra comisión. Muchas gracias, ministro. Se suspende por un minuto. Vigilada, sí. Arraigo. A solicitud del senador Gaona vamos a ver un pequeño varios y luego le damos la palabra al abogado Patricio Zapata para retomar el hilo de la conversación. Senador Gaona. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve, pero mire, no puedo dejar pasar mucho tiempo en esta materia, producto de denuncias que he recibido en mi región en temas de salud. Y esto lo quiero plantear, presidente, no con el afán de cuestionar a la ministra ni nada por el estilo, pero sí quiero pedir información porque he recibido denuncias importantes de usuarios del hospital de Ovalle respecto a la capacidad de gestión. Mire, y la verdad es que no quiero que se tome como... Porque normalmente después las autoridades locales piensan que uno los quiere perseguir, y cosas por el estilo. No de tanta explicación. Ya, pero no, quiero, para dejar claro que no. Ya porque, mire, entendemos que va quiero tener... Ya he estado pidiendo yo los perfiles de los directores de hospitales, producto de que creo que efectivamente tenemos problemas graves de gestión en el sistema hospitalario chileno. Y además quiero pedir, para poder formarme un juicio respecto a la situación del Hospital de Ovalle y las denuncias que tengo de la ciudadanía de esa comuna y esa provincia, porque es un hospital provincial, quiero que si el gobierno me puede hacer llegar indicadores relacionados con el BSC, o sea, el Balance Scorecard, al primer semestre del 2023 de este hospital autogestionado. Quiero tener claridad de las cifras de déficit operacional del hospital, el rendimiento por jornada de pabellón, en pacientes operados por jornada, porcentaje de postergación de las cirugías, que es las cosas que más reclama la gente, número de días de ausentismo del personal, que es una de las razones que dan para esta postergación, una correlación de la planta total y el número de prestaciones 2023-2022 para determinar productividad, el número de personas y el número de días de espera por cirugía no auge y por especialidades, y especial mención quiero hacer a la lista traumatológica en pacientes menores de 65 años, especialmente las operaciones de cadera, y la lista GES de retrasados oncológicos. Yo lo voy a hacer llegar a la Secretaría. Esa es toda la información que requiero. Agradecer, ministra, también
la información que me hicieron llegar respecto a la implementación de la terapia, o sea, no la terapia, la vacunación no navalente para el HPV. Es bastante importante la explicación y clarificadora de los procedimientos y nada, pero no me dice cuándo. Es decir, al final la respuesta final es de este modo: una vez concluido el proceso deliberativo del comité procedemos a comunicarle los resultados. Llevamos 1 año y medio. O sea, le agradezco que me cuenten del proceso, pero yo quiero saber cuándo. Bien, vamos a 1 año y medio. oficiar. Espere, presidente, espere. Senador. Y finalmente, cáncer. En la región de Coquimbo presenta la mayor cantidad de retrasos por cáncer cervicuterino. El 70% de los atrasos GES de la región de Coquimbo es este tipo de cáncer. Imagínense, tenemos 949 casos y solo superamos por 1 a la metropolitana. O sea, la metropolitana, con toda la población que tiene, está menos atrasada que nosotros, si uno lo quiere plantear de esa manera. Y Muy por bien. tanto, lo que requiero allí también, presidente, es... No quiero explicaciones de por qué estamos en esta situación, porque creo que todas las podemos entender, sino quiero saber cuál es la estrategia del MinSal respecto de la priorización del abordaje de las listas de espera de cáncer. Por Bien. región y por tipo de cáncer, presidente. Muchas gracias, senador Gaona. Continuamos de inmediato al abogado don Patricio Zapata, que es constitucionalista y destacado. Bienvenido, abogado Zapata, especialista en medicina forense. Encantado. Es un agrado. Además, tengo un afecto heredado por la señora ministra. Mi padre, médico, la conoce y la admira mucho. Tengo mucho aprecio por esta institución y por el ministro de Justicia, soy mi amigo. Así que me siento muy grato. La primera vez que vine a este congreso como joven asesor, con un pelo negro color azabache, con pelo negro y pesando 75 kilos, el año 90, en septiembre, inicié yo diría, constante visitar, primero como asesor en el gobierno del presidente Elwin y después como profesor invitado. Tengo que haber venido 50 veces a distintas comisiones. Y yo creo que unas 627 veces escuché a alguien decir que algo que se estaba pensando hacer no se podía hacer, porque la Constitución lo impide. Lo he escuchado muchas veces. O sea, una comisión, un parlamentario, una senadora, un senador, un diputado tenía una idea, un gobierno tenía una idea y alguien decía no. Eso es inconstitucional. Yo creo que parte del desgaste que ha sufrido la Constitución vigente fue porque demasiadas veces se la invocó para que algo no se hiciera. Por supuesto, hay ocasiones en que la Constitución impide que algo se haga. Por supuesto. Pero uno esperaría que sean casos claros. No hipotéticos, no opinables, no discutibles. No, esto no se puede hacer porque la Constitución lo impide. Queremos hacerlo, sería interesante hacerlo, pero no podemos hacerlo. Yo, honestamente, creo difícil sostener que los fallos del 30 de noviembre del año 2022 pertenecen a la categoría de esos dictámenes pristinos o prístinos, evidentes, inequívocos. La propia Corte Suprema estuvo durante 2 meses en la duda si, dado que se refería a que no hubieran prescrito, esto podía significar que había que devolverle a personas desde el 2018 y no desde el 2020. Hubo un fallo en enero solicitado, se pidió aclaración de varios puntos, que especificó que en realidad la obligación nacía con la entrada en vigencia de la circular que establece la tabla de factores.
Luego la ministra que participó en el fallo, vocera de la Corte Suprema, dio a conocer en una entrevista una interpretación respecto a que el fallo solo favorecía a quienes hubieran litigado. Distinguidos profesores, que yo respeto mucho, algunos de ellos asiduos visitantes de esta comisión o de otras, como el profesor Jorge Correa, sostuvo que el fallo solo beneficiaba a quienes habían litigado en esas causas. La ministra Vivanco estaba en un momento de confusión total, Jorge Correa está completamente confundido. Que se hayan solicitado 2 prórrogas, que se hayan concedido 2 prórrogas, ¿no sugeriría un poquito de más prudencia y cautela a la hora de plantear que aquí estamos ante un límite evidente? ¿De qué evidencia estamos hablando? Si la Corte hubiera pensado que esto era clarísimo, habría dictado una sentencia indicando más o menos los contornos líquidos o liquidables de la obligación y no hubiera encomendado a la superintendencia que hiciera esta complejísima operación. Y repito, y luego, tras 2 sucesivas solicitudes, hubiera concedido la prórroga. Entonces, yo más que convencer a alguien de cuál es la correcta interpretación del fallo, primero plantear la legítima duda de que alguien pueda decir que esto es evidente. Probablemente la última palabra la va a tener de nuevo la excelentísima Corte Suprema. Cualquier cosa que se haga o no se haga por la superintendencia, por este honorable Senado, este Congreso Nacional, es altamente probable que alguien vuelva a ir a la Corte Suprema disconforme con cualquiera sea la solución que se adopte. De manera que la última palabra la va a tener la Corte Suprema. Y ahí vamos a saber. Mientras tanto, no hay voceros de la Corte Suprema. Está la Corte Suprema. Pero no hay vocerías de la Corte Suprema. Menos en el Ejecutivo, ni en el Congreso. Yo no me atrevería a decir si esto es lo que piensa la Corte Suprema. La idea de distinguir las partes de política pública de las partes de ejecución del fallo es compleja. En su última solicitud, la superintendencia le plantea a la Corte Suprema con mucha honestidad cuáles son las dificultades de política pública, aunque está tropezando para cumplir el fallo. Son 4 páginas explicándole que no tiene facultades legales, que tiene que velar por la sobrevivencia del sistema, que tiene que hacer la distinción así como, mire, aquí está el cumplimiento del fallo, que es una cosa aritmética. Traer a esta conversación la lógica con la cual, por ejemplo, se restituyen los excedentes, en que uno dice, de hecho, la superintendencia, el sistema hace muchos años tiene claro cómo opera, hay una circular, y se calcula, ¿no es cierto? El 7% es superior al valor del plan, se calcula, hay unas cuentas, se restituyen las cuentas corrientes. Incluso en el caso del fallo sobre el reajuste de los planes de base del año pasado, en que la Corte Suprema anuló un reajuste, bueno, no era tan difícil calcular, porque era un porcentaje, era aritmética. Y se hizo la devolución dentro de 6 meses. Pero aquí hay una pequeña complejidad. No se trata de comparar lo que alguien paga por un contrato, sino que se trata de ver cuáles son los excesos percibidos habiéndose producido un cambio en las características esenciales del contrato porque cambiamos la tabla de factores que la Corte Suprema considera ilícita por una tabla de factores que la Corte Suprema considera imperativa. Entonces cambia el contrato. No es la misma lógica que la lógica de los excedentes o los excesos que todos los meses es más complejo. Efectivamente, el artículo 76 le concede a los fallos de los tribunales una fuerza vinculante. Me parece que el ejemplo que se ha citado, y lamento que no esté acá el ministro ahora para conversar más sobre el punto, el ejemplo que se ha citado
es el de sentencias judiciales que ordenaban la restitución de un inmueble y que la autoridad política, el intendente, pues, señalaba que iba a diferir el cumplimiento porque podían producirse problemas de orden público. Estamos hablando de órdenes clarísimas, uno puede tener una opinión política sobre el tema, pero no estamos hablando de un fallo como este. En la resolución del 5 de octubre, voy a tratar más rápido, efectivamente la Corte Suprema, cuando concede nuevamente una extensión de plazo, sin comentar las abundantes reflexiones de política pública que hizo la superintendencia para solicitarlo, efectivamente recuerda el contenido de la obligación y agrega entonces esta referencia sobre la separación de los poderes. Yo no sé si leer esa referencia a la separación de los poderes como un argumento de carácter defensivo, en que la Corte Suprema advierte a la superintendencia, cuidadito con inmiscuirse en mis potestades. Más bien me pareciera que está señalando su respeto o consideración a las facultades que tiene el legislador, porque la superintendencia señaló que era necesario legislar, y por eso pedía los 6 meses. Y si hubiera dudas sobre el sentido y alcance de esa frase, viene a continuación el punto 3, que dice, y por deferencia al Ejecutivo se concede. Y sobre la palabra deferencia me siento con cierto, no sé si hay mala autoridad, pero yo he escrito sobre la deferencia desde el año 90 en libros y artículos. La deferencia. La deferencia no es simplemente la cortesía, las buenas maneras, es eso, por supuesto. Es la disposición a respetar las competencias del otro. La deferencia es la disposición a presumir en principio que el otro actúa bien. Son esas dos cosas. En mis libros, Justicia Constitucional 2008, en mi artículo, explico la deferencia razonada. El Tribunal Constitucional chileno la ha acogido como concepto. Y significa esas dos cosas. Hay cosas que usted, legislador, y usted, ejecutivo, tiene derecho a hacer, tiene un margen de discreción. Mérito y oportunidad. Mérito y oportunidad. Y yo, tribunal, respeto esa esfera. Y segundo, las cosas que usted hace, en principio, van a gozar de una cierta presunción. De hecho, los abogados, cuando miramos la ley y miramos los fallos, asumimos que se actúa racionalmente. Esa es nuestra primera disposición. La dogmática, que estudia la ley tal cual es, asume que el legislador es racional. Y si hay una interpretación que sugiere una irracionalidad del legislador, tratamos de descartarla. Tratamos de pensar que el legislador es racional. Preferimos esa interpretación. Lo mismo vale para los fallos. Si un fallo admite varias interpretaciones y hay una que es más funcional, más útil, más coherente con el sistema, más coherente con la película, no es la fotografía del momento, es la película de lo que la jurisprudencia ha venido diciendo, preferimos esa interpretación, por útil. Y por respeto, porque asumimos que el tribunal actúa racionalmente. A veces no ocurre eso, y a veces tenemos que lamentar que el legislador ha violado la Constitución o que el fallo es lamentable. Los fallos hay que obedecerlos en todo caso. Entonces, la palabra deferencia, a mi juicio, es muy reveladora. Yo no me atrevo acá a actuar como un oráculo y decirles qué es lo que quiso decir exactamente la Corte Suprema con esa frase. No pretendo tener esa conexión con la tercera sala. Pero sé lo que significa deferencia. La Corte Suprema entendió hace bastante tiempo la intrínseca dificultad de este problema y entendió que el Congreso Nacional estaba interviniendo, estaba legislando, que es lo que por tanto tiempo se usó como argumento para justificar la judicialización, como el Congreso no... Y concede de nuevo un plazo, reconociendo que hay asuntos de mérito y de oportunidad que están entregados a este Congreso Nacional. Vamos ahora entonces al tema de la mutualización. Yo tuve poco tiempo, a mí me pidió la asociación de ISAPRE
Esto hay que ser bien transparente. Hay veces que yo vengo por amor al arte o porque un amigo parlamentario me lo solicita y en este caso vengo por amor al arte y también vengo profesionalmente. Me pidieron que yo estudiara este asunto, solamente el asunto de si la sentencia excluye como forma válida de cumplimiento algo así como lo que propuso la comisión asesora que formó o se formó bajo el alero de esta comisión legislativa. No me pidieron que concluyera si lo que propuso esa comisión técnica era la mejor o la única manera de dar cumplimiento al fallo, pero sí me pidieron que revisara si estaba o no de acuerdo con la afirmación categórica del gobierno de que contra su voluntad, contra su ánimo, no podía, sino estaba obligado a excluir esa fórmula, porque lo contrario violaría el artículo 76, afirmaciones que ha reiterado el ministro hace algunos minutos. El gobierno nos ha dicho que en su interpretación lo que propuso la comisión técnica, entiendo en forma unánime, violaría el artículo 76. Y es respecto de esa afirmación que yo, luego de estudiar los antecedentes, quiero manifestar mi desacuerdo. Quiero ser muy preciso en esto. Yo no estoy diciendo, porque no tengo los conocimientos técnicos para imaginar cuáles son las otras posibles alternativas. No estoy diciendo que la que se propuso por el grupo que ustedes prohijaron y alentaron sea la única manera de cumplir. No estoy diciendo eso. Pero me parece que es una forma de cumplir. Y me parece más cabalmente fiel a la naturaleza del asunto, a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que la idea de que aquí se debe abordar el asunto del mismo modo en que se aborda la devolución de excedentes en el día a día o en que se abordó la devolución del reajuste anulado el año 2022. ¿Por qué? Porque esto es distinto. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo porque a veces hay afirmaciones contradictorias. O el sistema incorpora ya mutualización o no. El ministro ha dicho hoy día que sí incorpora mutualización, y de hace muchos años porque la Corte Suprema viene exigiéndolo. El legislador ha seguido ese camino con varias decisiones sobre, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, las ISAPRE, entiendo yo, no pueden aumentar el valor de algunos planes en un 8,2% y otros planes en un 3,4%. Eso no es sino una manifestación de la solidaridad. Yo no puedo premiar a unos y castigar a otros. A todos debo tratarlo igual. Eso genera desde ya un subsidio cruzado. ¿Para qué hablar los subsidios cruzados en materia de GES, aunque se paguen o se computen por separado? Entre la realidad de los cobros del año 2003 y 2002, cuando por primera vez la Corte Suprema empezó a acoger recursos de protección, en que la ISAPRE efectivamente abordaban esto de una manera con poca consideración por la solidaridad. La dictación de la ley del 2005 que incorporó la primera tabla de factores, 38 TER, el fallo del 2008, el fallo del 2010, la verdad es que estamos en una situación distinta. En suma, señor presidente, leyendo el fallo cuando se señala que la Corte, el fallo del año 2022 de noviembre, dice la Corte, este no es un tribunal para hacer una liquidación de la deuda, es un tribunal de garantía, de tutela, dice, de cautela. Entonces nosotros vamos a instruir a la superintendencia para que vea la forma y el modo. Yo entiendo la forma y el modo no como simplemente una cuestión de secretaría, sino que entiendo como una cuestión de cálculo. Si fuera una cuestión de secretaría, repito, no se justifican 18 meses. Si esta fuera una cuestión en que forma y modo significaran cuestiones accidentales. Quiero cerrar, voy a hacer llegar una minuta en que van a estar desarrolladas en forma más ordenada estos planteamientos de aquí a mañana. Yo quiero... El artículo 76, quiero detener, porque es derecho constitucional.
le prohíbe al presidente de la República y al Congreso, dice, revivir causas fenecidas, no es el caso. Abocarse causas pendientes. Este abocarse es con B corta, no es el abocarse con B larga. Abocarse con B corta significa traer para sí la decisión de un asunto entregado a un tribunal inferior. Era algo que usaban en el antiguo régimen. El rey podía abocarse una causa pendiente, la estaba decidiendo un juez abajo y la llamaba. No tiene nada que ver con abocarse con B larga, que significa revisar los fundamentos. Revisar no significa que uno no pueda comentar los fallos. Por supuesto, es complejo que en un Estado de Derecho el gobierno emita opiniones públicas descalificatorias de un fallo. Pero determinar cuál es el sentido de un fallo, habiendo sido confiada la aplicación del fallo al Ejecutivo, y entender que ahí hay un mandato unívoco, me parece que hay un paso. O sea, del hecho de que el artículo 76 obligue a cumplir la sentencia, a concluir que el fallo obliga a una cierta conducta, hay un paso. Y en este caso lo que ha ocurrido es que una opción, que yo no puedo juzgar técnicamente porque no soy experto en salud pública, una opción que concitó el apoyo de algunos técnicos, y entiendo que de algunos parlamentarios, fue sacada de la mesa de manera unilateral, invocándose la Constitución política. Lo que, unido a la iniciativa exclusiva presidencial, podría significar, es discutible el alcance que tiene la iniciativa exclusiva presidencial, esto es seguridad social en algún sentido, pero es salud, pero supongamos que aceptáramos que en esta materia hay iniciativa exclusiva estricta, pura y dura del Ejecutivo. El Ejecutivo ha usado el argumento constitucional para impedirle al Congreso Nacional evaluar una fórmula posible. Es un acto de poder. Discutir si el argumento constitucional es tan sólido como se presenta me parece legítimo. Me parece que no es ninguna falta de respeto. Yo no dudo en ningún momento de la buena fe con que mi amigo y muy sabio abogado, Luis Cordero, ha explicado su punto de vista. Yo no estoy diciendo que esto sea un pretexto. Yo estoy diciendo que es un error jurídico. Y como la cuestión se planteó en términos, comillas, estrictamente jurídicos, que es el argumento que usó el Ejecutivo, yo quiero plantear que, hablando estrictamente en términos jurídicos, no me parece que el fallo de la Corte Suprema traiga aparejada la exclusión de esta fórmula. Por supuesto, la única autoridad que puede dilucidar esto fuera de toda duda es la excelentísima Corte Suprema. Así funcionan las cosas. Mientras tanto, tenemos opiniones de personas más o menos respetables, más o menos versadas, pero yo en este punto quiero decir, una vez más en mi vida me encuentro en la posición de defender la interpretación que le permite a los órganos de representación democrática optar, y no en la posición que le dice a los órganos de representación democrática, ustedes no pueden hacer esto. Entiendo entonces que es una interpretación pro legislador, que por lo demás creo que es la misma Corte Suprema la que la ha asumido también. Ustedes decidirán si quieren o no adoptar esta fórmula, pero no creo que deban sentirse que están violando la Constitución política y que estén arriesgando que haya una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ustedes deciden devolver en tales o cuales términos. Me parece que esa amenaza velada, digamos, dicha al pasar, no al lugar, digamos. Y si alguien va a ir al Tribunal Constitucional, bueno, esa también ha sido una constante amenaza que se ha utilizado en el pasado. La decisión es de política pública dentro del marco de la Constitución. Y aquí sí termino. Hay dos tipos de maneras de ver la Constitución. Las que la vemos como un marco dentro del cual siempre caben varias opciones A, B, C, D, F, G y queda excluida, no sé, Z, Y. Y lo que entiende que la Constitución es una especie de fuente de la cual mana o nace la solución legislativa. Entonces, los que son buenos lectores de la Constitución son capaces de sacar de la Constitución lo que está en germen
y dicen, esta es la solución legal en materia de educación, en materia de negociación colectiva, en materia de tributo. Entonces los profesores de Derecho Constitucional vienen acá y le dicen a los legisladores qué es lo que tienen que hacer cuando voten, porque la Constitución se lo exige. Como si en la Constitución, que es de este porte, estuviera contenido en germen todo el conjunto de cuestiones políticas que uno tiene que resolver. La Constitución es un marco. El artículo 66 es un marco. Y este fallo judicial ha dado lugar a interpretación, está dando lugar a interpretación y va a dar lugar a interpretación. Yo no sería más papista que el Papa, no sería más tercera salista que la tercera sala. Eso. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido muy clara, ilustrativa y nítida su posición, abogado. Preguntarle en ese caso entonces, quiero ser pragmático, en la lógica que usted ha planteado, ¿podría entonces esta comisión elevar, estoy haciendo una hipótesis, elevar a la tercera sala de la Corte Suprema los escenarios de cálculo que ha elaborado su comité técnico y consultarle si está dentro del marco del fallo o no? O desde el Ejecutivo, desde quien sea. Pero sería, estoy diciendo lo siguiente, porque un camino es que el legislador avance escuchando todas las posiciones y se estime junto al Ejecutivo o no cifras comunes o cifras disímiles. En ese contexto van a haber quienes disientan, que consideren que las cifras son complacientes con la ISAPRE, otros que van a decir que las cifras son demasiado estrictas con la ISAPRE, y finalmente, de igual modo, alguien consulta a la tercera sala, sea el Ejecutivo, sea un parlamentario, sea, no sé. Pregunto entonces, antes de entrar a legislar aquí el detalle, cómo va a quedar ese articulado, podría consultársele, eventualmente, o no, a la tercera sala respecto a los bordes de su fallo y aquellas cosas que no las tenía en mente y que podrían ser consideradas opinables desde el legislador, o no, abogado. Le estoy haciendo una pregunta abierta, muy brevemente, hipotética. Sí. Bueno, se le han hecho varias veces estas preguntas a la excelentísima Corte Suprema. En alguna ocasión ella respondió, creo que fue el 9 de junio, no habiendo nada que aclarar, se rechaza el recurso de aclaración. A mí me parece que la Corte Suprema no va a anticipar una opinión, pero puedo estar equivocado, sino una vez que se encuentre frente a una fórmula concreta. Yo dije que en último término la última palabra la van a tener quizás los tribunales, pero eso no significa que cada vez que haya una discusión en el seno del Congreso Nacional sobre cuál es la norma constitucional, uno deba ir siempre a consultarla. Este Congreso Nacional goza o cuenta con comisiones especializadas y con secretarios y secretarias especializados. Estas comisiones invitan a profesores como yo, o a profesores como ayer José Ignacio Martínez, para ilustrarse. Entonces, efectivamente, de lo que yo he dicho, uno podría concluir, hagámosle la pregunta a la Corte Suprema. Yo me temo que puede que responda del mismo modo que respondió el 9 de junio sobre el alcance y diga, la sentencia es clara, por las razones que sean. Yo me temo que vayamos a tener que avanzar con el conocimiento que tengamos y ustedes tendrán que ponderar cuánto peso le dan a unos u otros argumentos, como ocurre normalmente en este Congreso Nacional, la fuerza de los argumentos. Lo único que sí digo es que si alguna persona se siente disconforme, es probable que vaya a la tercera sala y la tercera sala se va a pronunciar sobre un texto concreto. Mientras tanto, lo que yo veo es la voluntad de la Corte Suprema, esta vez, de ser deferente. Reiterada una y otra vez, en forma clara y enfática, y confiando en que la superintendencia va a... De hecho, en el último fallo, en el fallo sobre GES, la Corte Suprema usa la expresión que se restituya o se devuelva conforme a derecho. O sea, yo siento que ahí hay un paso más en la línea de despejar cualquier duda en cuanto a que la Corte Suprema está casada con una determinada fórmula, porque ahora se optó por decir en conformidad de derecho. A mi juicio no es contradictorio con lo anterior, pero profundiza esta idea. La Corte Suprema está confiando, como debe ser, en mi opinión, que un asunto de esta complejidad técnica,
que involucra a millones de afiliados sea resuelto por la entidad fiscalizadora que tiene la información, que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, y si ella siente que necesita refuerzo legislativo, que lo haga este Congreso, que tiene los recursos, que tiene los conocimientos, que tiene la especialización. Si la Corte Suprema está confiando en el Congreso y está confiando en el Ejecutivo, creo que hay que tomar esa confianza. Hay que tomarla, hay que agarrarla. Y no inhibirse más de la cuenta. Muy bien. Senador Gaona, ¿preguntas? Sí, Vamos a hacer una pequeña prórroga de unos 15 minutos, ¿le parece? sí, presidente. Yo, bueno, lo que iba a consultar o hacer un alcance respecto a su pregunta, yo creo que no corresponde que nosotros le preguntemos a la Corte Suprema, y coincido con el profesor Zapata en ese sentido, porque la Corte Suprema dijo bien claro de que la forma de cálculo y la cuantía de las obligaciones la tiene que determinar la superintendencia. La superintendencia ha dicho que le faltan atribuciones o facultades y nos dice a nosotros que le demos atribuciones y facultades. Eso es lo que yo entiendo. Entonces yo creo que no hay nada que consultarle a la Corte Suprema y seguramente cuando termine este proceso legislativo, si es que termina bien o como termine, cada persona tendrá el libre derecho de recurrir a la Corte si efectivamente se están vulnerando los efectos del fallo o se está cumpliendo o no está cumpliendo el fallo. Y lo otro, presidente, yo quisiera, yo no tengo mayores preguntas para el profesor Zapata porque me ha dejado clarísimo en lo que ha mencionado, pero sí, yo hice 3 preguntas ayer, no sé si las alcanzaron a anotar, no sé si estamos... Sí, pero estamos todavía con el profesor Zapata. Después vemos las preguntas sobre el profesor Zapata, antes de continuar. ¿Habría otro para dejarlo liberado? Muy bien. Gracias, abogado profesor Zapata. Estamos atentos a recibir la minuta entonces de su valiosa exposición para poder incorporarla en el acta de esta sesión. Muchas gracias a usted por su deferencia de venir. Muy amable. Sí. Sí, por favor. O si gusta permanecer, como usted, pero está liberado ya en esta parte. ¿Cómo no? Respecto a lo que consultaba el senador Gaona, quisiera en eso, para no volver a repetir las preguntas, preguntarle al superintendente, ya que él estuvo presente y también escuchó y revisó los antecedentes del caso. Hubo diversas preguntas, superintendente, que no es necesario tal vez, o si gusta así, rememorarlas, pero son preguntas hechas en el marco del informe de la Comisión Técnica, de los académicos que participaron, acerca de la mirada de la repartición de la superintendencia sobre esos aspectos de carácter financiero, especialmente que quedaron pendientes ayer. Entonces, me gustaría ofrecer la palabra, o si gusta, senador Gaona, reformular, si gusta, refrescar las preguntas, para que después pueda responder. En realidad tengo 3 consultas que hicimos ayer y un petitorio, digamos. La primera consulta tiene que, se recuerdan que les pregunté si el informe financiero asociado a las indicaciones incluía el costo que tenía que hacer de devolución las ISAPRES estatales. En este caso, la ISAPRE del Banco del Estado y el ISAPRE de Codelco. La segunda pregunta tiene que ver con que, era más bien para el comité técnico, que cómo el sistema mutualiza. ¿Por qué usan el concepto de mutualización y por qué dicen que el sistema de salud mutualiza? Porque ayer tanto el director de FONASA como el superintendente dijeron de que categóricamente que no existía mutualización en el sistema de salud privado, digamos. Entonces la pregunta más bien era para los especialistas del comité técnico. Y tercero era respecto a lo que estábamos conversando recién, el fallo GIES, si efectivamente que iba a hacer el gobierno al respecto de hacer un requerimiento de aplicación conjunta de los fallos, más que de prórroga, de aplicación conjunta, y en qué idea estaban, y sí, quizás nosotros pudiésemos hacer eso, pero me ha quedado claro que en realidad no, a lo mejor no procede, pero es un tema que también le quería preguntar a la superintendencia. Y también le quiero pedirle a la superintendencia que si nos pueden hacer los cálculos, los mismos números que entregaron a la comisión técnica, porque así fue, digamos, de cuánto tendría que ser el reajuste del precio base para hacer frente a la cuantía de la responsabilidad de devolución que ustedes han determinado, sacando el efecto de mutualización. O sea, el comité técnico definió una cuantía de la obligación con mutualización, con los números que entregó la superintendencia.
Entonces lo que quiero pedir, no para ahora, es imposible, pero quiero pedir que ese cálculo de cuál sería la cuantía del reajuste del precio base, que en el entendido de ustedes mantendría el equilibrio del sistema para adelante para asegurar las coberturas de las personas y poder restituir hacia atrás todas las obligaciones que según lo que señala el Ejecutivo le obliga el fallo. Los números los tienen ustedes, son los mismos que usó el Comité Técnico. Eso, presidente. Muy bien. Superintendente, por favor. Gracias, presidente. Yo me puedo referir a las dos últimas materias que planteó el senador Gaona. Respecto del tema del fallo GES, y yo agradezco la forma en que pregunta el senador Gaona porque creo que nos permite reorientar el debate sobre este punto, porque seguir insistiendo en solicitud de prórroga nos pone en una situación compleja, por lo que ya ha sido explicado. Nosotros no estamos instruidos, no podríamos solicitar prórroga. Sin embargo, ya hemos tenido algunas conversaciones porque las ISAPRES nos han hecho llegar algunas solicitudes, algunos requerimientos que son distintos entre ellas. Estamos analizando cada uno de los requerimientos, esperamos tener resuelto el tema de aquí al viernes de esta semana, de tal manera de poder eventualmente ver qué presentación se puede hacer si es que fuera necesario hacerla a la Corte Suprema, pero no hemos puesto ese plazo para resolver ese punto, ¿ya? Y sobre el reajuste precio base, sacando la mutualización, nosotros comprometemos lo antes posible poder hacer llegar ese cálculo para que pudiera estar, digamos, a la vista de la comisión. Gracias, presidente. Entonces, le pediríamos, superintendente, porque también lo pidieron las ISAPRES ayer, recuerdo yo, que esas cifras pudieran a la brevedad, o sea, de aquí a la próxima semana, estar a la vista para la siguiente sesión, de modo tal de clarificar ese escenario. El martes, sí, una semana más. Y, como usted indica, tendríamos entonces en principio, de aquí al viernes, novedades respecto a cómo lo relativo a GES tendría un cauce, ¿verdad?, hacia la justicia ordinaria, aparentemente en base a los planteamientos que ustedes se le han hecho llegar. Don Gonzalo Arriagada, ¿sobre este punto? Sí, presidente. Solo para precisar que en el caso nuestro, lo que quisiéramos solicitar es el cálculo de las alzas que se producen con las indicaciones en la forma presentada por el gobierno, que no es solamente el cambio de la mutualización, porque hay algunos otros aspectos que se modifican. Por ejemplo, solo por citar uno, el tema del alza del GES, que no está considerado, sino que hay una fórmula distinta, que es a través del ICSA, los niños de 0 a 2 años. Entonces, en realidad lo que nosotros quisiéramos es tener claridad de qué alzas se producen con las indicaciones tal como están, que es más que el cambio de la mutualización, que hay algunos otros cambios adicionales. Eso, presidente. Si me recuerda el secretario, la próxima semana se ve presupuesto. Entonces, nuestra sesión próxima sería el lunes, al mediodía, para que lo pueda considerar, superintendente, dentro de todas las alternativas posibles. Yo creo que el lunes tal vez podríamos tener solo la parte de lo que ha consultado el senador Gaona. Si pudiéramos tener todo, obviamente lo vamos a entregar, no hay problema. Pero para ser sinceros, probable que pudiéramos solamente tener esa parte. Y ahí vamos a requerir un poco más de tiempo para poder ampliar, digamos, la solicitud que se ha hecho en la comisión, si usted lo tiene bien. Sí, habría acuerdo. ¿Necesita más personal, superintendente? ¿Le podemos apoyar? ¿Usted lo hizo a propósito de la discusión de presupuesto? Fue aprobada su partida en todo caso, desde el principio. Ya. Muy bien. Estaríamos claros entonces hasta esta parte de la conversación. Vamos a cambiar de tema ahora, ministra, si usted gusta permanecer. Es muy breve lo que queda en todo caso, estamos por terminar. Pero nuestra querida senadora Jimena Orden nos pidió brevemente recibir en audiencia a un señor alcalde de su región de Aysén por un problema específico que quería plantear, senadora Órdenes. Le ofrecemos la palabra y está conectado el alcalde, me imagino, ¿no? ¿Está fuera de la sala? No, tiene que entrar de inmediato, por favor. Pero no se aproveche, senador Gaona. No se aproveche. Se le han dado todas las concesiones posibles. Presidente, la mayor productividad posible en las sesiones. No, presidente, lo único que quiero solicitar es que en el caso del proyecto de ley que estamos analizando, el tema de campos clínicos,
que se pueda invitar a tener su visión respecto al tema a las universidades privadas que también hacen uso Sí. de los campos clínicos. para que Mañana, lo de hecho, considere. partimos con eso, pero sí, sin duda. Perfecto, sin presidente. Muchas gracias. duda. Vitamina D también está para mañana. Por favor, el señor alcalde. ¿De qué? El alcalde de Las Guaitecas. ¿Está el señor alcalde de Las Guaitecas? Que pase. No te vayas. ¿Está el señor alcalde o no? Lo fueron a buscar a la Huasteca. Adelante, alcalde, por favor. Ya. Asiento, distinguido alcalde, bienvenido. Gracias por el esfuerzo de estar aquí presente físicamente. Y la senadora Órdenes va a introducir, por favor. Presidente, muchas gracias. Quiero agradecer a la Comisión de Salud del Senado por recibir también nuestra solicitud de que escuchemos al alcalde de Las Guaitecas, el señor Marcos Silva Miranda. Bienvenido, alcalde. La comuna de Las Guaitecas es una de las 10 comunas de la región de Aysén y tiene una característica insular. En general, cuando hablamos de las comunas insulares, hacemos referencia a Juan Fernández, a Rapa Nui, y con políticas públicas bien específicas en esos territorios, pero claramente no son las únicas, y Las Guaitecas es una de ellas, que presenta obviamente complejidades para, sobre todo, el acceso a derechos sociales como la salud. Los temas de conectividad es otra variable que marca significativamente la calidad de vida de los habitantes de Las Guaitecas, y la idea hoy día es que podamos abordar en esta comisión la situación actual que tiene la comuna respecto a las condiciones de salud. Así que esa es la idea, de que el alcalde nos pueda exponer, y bienvenido, alcalde. Tiene la palabra. Gracias, senadora. Un gusto de saludarlas y saludarlos, señor presidente de la Comisión del Senado de Salud. Senadoras, senadores, gracias por este espacio, y por supuesto agradecer especialmente a nuestra senadora de la región de Aysén, señora Jimena Órdenes, lo cual hemos tenido un trabajo ahí mancomunado en distintas instancias que requerimos como comuna. Somos la puerta de entrada a la región de Aysén, y yo lo he dicho en varias oportunidades, islas tenemos un montón, comunas tenemos 3 en Chile: Juan Fernández, Isla de Pascua y Guaitecas. Y creo que eso marca la particularidad cuando se constituyen las comunas, ¿no es cierto? Es porque evidentemente el Estado no puede estar ahí. Y quienes hacemos el trabajo del Estado somos las comunas, entre sus alcaldías, entre sus alcaldes y alcaldesas. Pero esto no puede ser posible si hoy día no se inyectan los recursos necesarios para poder estar como Estado en comunas como las nuestras. Si eso uno lo lleva al sector de aislamiento, de la conectividad, que dependemos solamente, ¿no es cierto?, marítima y aérea, y que aérea arbitrariamente hoy día contamos con 2 vuelos semanales, martes y jueves. Sin embargo, tenemos solamente un día martes hasta Quellón, que antes lo teníamos, eran los 2 vuelos hasta allá, considerados. Y así, el tema de conectividad ha podido crecer paulatinamente, pero sigue siendo hoy día una situación compleja en la isla, y a veces mucho peor cuando las condiciones no son las mejores.
Por lo tanto, en ese contexto, yo básicamente voy a redundar, voy a contextualizar. Ya tienen, entiendo, en su poder usted la minuta, por lo tanto no voy a leer hoja por hoja porque lo que es lo que ya ustedes han podido empaparse de la situación en particular, ¿no es cierto?, que tiene la comuna en el ámbito de la salud. También seguí muy de cerca en su minuto la intervención de nuestra senadora cuando pasó la situación puntual en Guaytecas, cuando fallece una persona. Y también así que se le agradece, senadora, porque se pone énfasis también en problemáticas que son a veces puntuales y que se arrastran desde mucho tiempo por lo demás, porque esta situación no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo, y hoy día cuando enmarcamos, ¿no es cierto?, la entrega de una posta de salud rural, uno entiende que la posta de salud rural es justamente un lugar que tiene acceso a un hospital de alta complejidad o de baja complejidad, que pueda ir en ambulancia y llegar, ¿no es cierto?, rápidamente a ser atendido. Por lo tanto, nuestra comuna no puede hoy día seguir esperando o no puede estar bajo esta figura de una posta rural porque no lo es. Somos una isla, por lo tanto, debe tener un trato distinto justamente en eso. La comuna hoy día tiene alrededor de 700 y tantos metros cuadrados. Cuenta con una población entre 4.500 y 5.000 personas constantemente. Si bien es cierto, los habitantes somos alrededor de 2.000 personas, pero hoy día debemos entender y conocer que somos la puerta de entrada a la región de Aysén, somos el trampolín del desarrollo acuícola salmonero, por lo tanto, la comuna hoy día tiene alrededor de 10-12 vuelos diarios desde Puerto Montt a Melenca. Es la comuna que hoy día tiene más vuelos en la región de Aysén. ¿Ya? Por lo tanto, somos una comuna importante en el ámbito económico, el desarrollo económico y social, sí, lo somos, pero carecemos evidentemente de infraestructura pública. El desabandono que ha tenido esta comuna en los últimos 40 años ha sido brutal. Una de las cosas que yo he tratado también de poder poner en la palestra es que terminar con el discurso de que hoy día para la comuna de La Guayteca es lejos, que para la comuna de La Guayteca es caro. Bueno, no va a dejar ser nunca más barato, ni va a dejar ser nunca más lejos de lo que es. Por lo tanto, desde ese punto de vista, uno espera que hoy día las políticas públicas se implementen con esa mirada, e incluso el costo-beneficio que se utilizaba mucho, ¿no? Y creo que hoy día eso ha llevado a no tener el desarrollo necesario en las comunas como las nuestras. Porque si seguimos teniendo esa mirada, costo-beneficio, la verdad es que no vamos a poder hacer inversión pública jamás en comunas como las nuestras. Y creo que esos son temas que deben masticarse y poder digerir en el buen entorno de una buena política pública. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos hoy día es poder, una vez más en esta comisión, la situación compleja que hoy día tiene la isla en el ámbito de la salud. Sabemos que se ha hecho un esfuerzo también de poder tener hoy día profesionales en esta posta rural, que se buscó de alguna manera una figura distinta, y que hoy día podemos contar con dentistas, con matronas, con psicólogos, 4 médicos, pero 4 médicos en el papel, porque hoy día lo que siempre vemos cotidianamente es que hay un solo médico, porque uno está con permiso, el otro sale a hacer cursos de no sé qué, de acuerdo a lo establecido para llegar allá, y que me parece bien, yo no estoy en contra de aquello, pero sí vamos a contar con 4 médicos, bueno, contemos con 4 médicos, pero no solamente 4 médicos en el papel, porque finalmente porque tampoco tenemos una sala de urgencia, por lo tanto, cuando va alguien a sacar hora médico, va un día lunes y le dice, ok, tiene hora para 12 días más. Entonces uno se pregunta, bueno, 12 días más, ¿y qué tanto paciente hay para poder tener una hora? Pero en fin, pero son esas las cosas que yo quiero plasmar acá. Así como lo plasmó muy bien nuestra senadora en su minuto, creo que también es menester de que quienes vivimos cotidianamente en nuestra isla podamos dar a conocer la situación particular que tiene hoy día la comuna de Guayteca en el ámbito de la salud. Y lo hemos hecho un sinnúmero de veces reiterado. Hemos tenido una serie de reuniones con los directores en su minuto, con los subrogantes. Estuvimos también en Santiago el año pasado. Y no vemos cambios. No hemos visto, más allá que escuchar, no hemos visto un cambio hoy día radical en eso. Hace 2 o 3 años atrás se hizo una entrega de ambulancias en la región de Aysén, y lamentablemente la administración anterior, incluso de la suplencia del alcalde titular que
está siendo investigado y que fue hoy día condenado, había la suplencia de un concejal que estuvo como alcalde 1 año y medio, y él recibe esta ambulancia a nombre de la municipalidad, situación que el municipio hoy día no cuenta con un departamento en salud, no tiene corporación de salud tampoco. Entonces, hay una situación compleja ahí que hoy día los costos y los choferes lo hemos puesto al municipio. No teniendo ese departamento de alguna manera creado ni a cargo. Y si lo hemos intentado desde el 2021 de poder traspasar a salud, no se pudo porque no contaban con la plaza para poder tener una ambulancia adicional en la región de Aysén. Ok, esto se iba a solucionar en el año 2022, ya estamos terminando el 2023 y no hemos tenido ninguna solución, y nosotros hoy día, con los pocos recursos que tenemos, no podemos, se hace insostenible poder contar con choferes disponibles 24/7 para poder atender esta ambulancia, porque y corriendo los riesgos administrativos que eso significa. O sea, si esta ambulancia tiene un accidente, prácticamente o me voy fuera de o pierdo el cargo o me voy detenido. Entonces, actuamos de alguna manera ponerlo muy delgado, pensando evidentemente siempre en el bien común de nuestra gente, porque finalmente, ¿por qué accedimos a que eso se mantenga? Porque finalmente el servicio es para nuestra gente, no es para quienes trabajan en el servicio como tal. Pero obviamente para nosotros nos tiene agobiado porque este municipio lamentablemente fue defraudado y nos ha costado un mundo poder ponernos de pie. Por lo tanto, hemos apelado de que esa ambulancia debe ser del servicio y no costo nuestro. Eso es uno de los temas primordiales que nosotros hoy día queremos plantear en esta comisión, y solicitamos que esto se pueda hacer traspasado, ojalá a la brevedad, y no seguirlo extendiendo, porque se hace insostenible con recursos municipales. Por otra parte, la posta de salud hoy día necesita, ¿no es cierto?, hoy día una nueva infraestructura. Nosotros el año 2021 le pusimos a disposición un terreno al Servicio de Salud de Aysén para construir un nuevo centro de salud en la comuna, que así se iba a llamar, un centro de salud en la comuna de Guayteca. Pero hoy día lo que requiere la comuna, y exigimos por esta vía, Presidenta, es que se construya de una buena vez esta infraestructura en la comuna de Guayteca. No podemos tener hoy día una posta de salud en las condiciones que están, porque además los funcionarios tampoco tienen hoy día el espacio adecuado para poder también cumplir con sus funciones. No tienen un lugar tampoco de descanso, no tienen una cafetería. Entonces, claro, nosotros a veces exigimos, ¿no es cierto?, porque la demanda así es, pero también a veces nos olvidamos de que las personas que atienden son humanos también, que necesitan también tener su espacio. Y de contar con una buena infraestructura, contar con una cafetería, contar con lo que se necesita para poder entregar un buen servicio. Nosotros tuvimos que mover 13 sociales de club deportivo para poder entregar un terreno a la posta de salud, al Servicio de Salud de Aysén, y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta de avance si se va a construir o no se va a construir hoy día este edificio, que debiese ser un hospital de baja complejidad. Ese debe ser la figura hoy día y no otra, tal vez. Porque eso nos va a permitir poder tener mayor profesionales, una mejor atención. Pero eso es lo que nosotros hoy día hacemos énfasis en, que la comuna de Guayteca hoy día, siendo comuna y siendo la puerta de entrada a la región de Aysén, no debe tener una infraestructura menor a un hospital de baja complejidad. Y esto evidentemente se arrastra de hace mucho tiempo, esta necesidad, y también hacer énfasis también en lo que tiene que ver con los traslados aeromédicos, que finalmente han terminado muchas veces siendo un desastre para algunas de las familias, y fue el planteado, y a raíz de eso también perdió la vida una persona que tenía, 40 años. Por no generar, no sabemos hoy día finalmente qué es lo que ha pasado con esta situación en particular. Desconocemos si aquí las investigaciones sumariales hoy día ha detectado no responsabilidad frente a eso. Evidentemente eso no va a devolver la vida a las personas, pero evidentemente tiene que haber una claridad frente a esta situación tan compleja en su minuto de dirimes y diretes, si fue el piloto, no fue el piloto, si fue el equipo del SAMU quien tuvo la responsabilidad, pero creo que son temas que hoy día no pueden quedar impunes de no saber la verdad.
Creo que hoy día la transparencia de los servicios públicos es menester hoy día con todo lo que hemos venido viviendo hace muchos años. Y por respeto también a las familias quienes pierden en una situación tan compleja a un ser querido. Y que además la salud lo que busca, ¿no es cierto?, es proteger la vida de las personas. Entonces, frente a eso, con mayor razón aún, se requiere un mayor compromiso. Tenemos claro que hoy día un hospital de baja complejidad tal vez va a requerir también de un traslado aeromédico, seguro que sí, pero lo que se espera es que pueda ser atendido, ¿no es cierto?, rápidamente, y que pueda haber un mayor control y que pueda haber un traslado también en mejores condiciones, que es lo que buscamos hoy día, porque la comuna, por más infraestructura que tenga, nunca va a dejar de ser una isla, siempre va a seguir siendo una isla. Por lo tanto, de ese punto de vista se requiere hoy día un mayor esfuerzo en inversión pública en comunas como las nuestras. Bueno, me acompaña también, disculpe que no lo presenté, don Rubén Martín, que es nuestro director de IDECO, de nuestra municipalidad, y que probablemente pueda abordar, Rubén, algo que se me pueda escapar. Pero a grosso modo, hoy día lo que queríamos plantear acá, y que está dentro de los oficios, es que primero la ambulancia que tenemos hoy día, que está a costo del municipio, que contamos con choferes 24/7, es insostenible. Lo segundo es que hoy día debemos mejorar y tener mejores condiciones, y debe haber un compromiso de los traslados aeromédicos hoy día en la comuna, y que a veces son complejos y que a veces se requieren ser trasladados a Puerto Montt. Pero claro, entramos en la burocracia de que es que no tenemos el convenio con Puerto Montt, es que tenemos que activar el protocolo con el SAMU Puerto Montt. Entonces lo que uno buscaría y lo que uno pretendería es que hoy día los protocolos puedan estar establecidos, y no cada vez que hay una situación de emergencia estemos recién pensando en cómo actuamos bajo un protocolo. Pero que el protocolo no me lo permite. Por Dios, lo que requerimos es tener un protocolo establecido. Las condiciones buenas o malas van a estar siempre los 300 y tantos días del año en la región de Aysén. Entonces no podemos estar improvisando en el ámbito de la salud en un traslado aeromédico porque el protocolo no lo contemplaba. Entonces creo que ahí hay una situación de trabajo que tiene que hacer la región, pero tiene que ser también direccionado desde acá, para que podamos para que sea notorio de alguna manera el trato distinto. Porque si uno va hoy día lo que todo el mundo habla de zona extrema, ¿no? Si la Patagonia es zona extrema. Pero yo pregunto, porque desconozco, ¿cuál es la diferencia? Yo no he visto hasta el día de hoy ninguna diferencia con ninguna otra región del país, porque somos zona extrema. Primero, no llegan recursos adicionales a los municipios. Segundo lugar, yo no he visto un cambio más allá que los funcionarios públicos y les llega un bono de zona extrema, que me parece genial. Pero trato distinto o recursos adicionales, porque somos zona extrema, aún no lo he visto. Y si están, me encantaría saberlo, cuáles son esos beneficios que tenemos por ser zona extrema. Sin poder continuar, tal vez quería hacer énfasis en eso y quiero solicitar, presidente, por su intermedio, de que la comuna de Guayteca hoy día necesita tener a la brevedad un hospital de baja complejidad. Eso es lo que la comuna hoy día necesita y demanda por el bienestar y la salud de nuestra gente de la comuna de Guayteca, y que realmente esta comuna sea un ejemplo de la entrada norte de nuestra región de Aysén, donde en día tenemos no menos de 5.000 personas circulando, porque además de eso, aparte de atender a nuestra gente, que son 2.000 y tantos habitantes, el mismo servicio de salud, esta posta rural tiene que atender además a todo lo que es personal flotante hoy día de la industria salmonera. Muy bien. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a dejar los últimos 10 minutos para redondear, si es que hubiera necesidad, senadora Jimena Orden y senador David Sandoval, ambos de la región de Aysén, sobre este planteamiento, y después le ofrecemos la palabra, si gusta, a la ministra o y el director de servicio que está presente. Senadora Orden. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar al director de Servicios de Salud Aysén, Juan Pablo Bravo, que se ha incorporado a la región recientemente. Yo creo que a modo de resumen, lo que nos plantea el alcalde, por un lado, tiene que ver con la administración de la ambulancia, que aprovecho de realizarlo también y sumarme a esa solicitud formal. Es muy complejo para el municipio continuar con esa tarea, y que
se evalúe que el Servicio de Salud Aysén asuma con esa actividad. El tema de la infraestructura no es un objetivo en sí mismo, tiene que ver con las capacidades de resolución de problemáticas de salud en una comuna insular y que podamos avanzar en lo que el alcalde define como un hospital de baja complejidad. Las evacuaciones aeromédicas son un tema. El caso más icónico que lo expusimos en la comisión fue el del señor Fabián Yancupel, que finalmente no fue trasladado frente a una emergencia. Y además la ubicación de las Guaitecas es bien particular porque está muy cercana a Quellón, a la isla Chiloé, por lo tanto a la región de los lagos. Y el tema del convenio me parece que tiene urgencia porque podríamos resolver con mayor oportunidad y eficiencia casos de salud de mediar un convenio y no tener que estar en cada oportunidad solicitando un traslado cuando la solución está en la región vecina, que es la región de los lagos. Eso de mi parte y valorar ahí la presentación que ha realizado el alcalde de Las Guaitecas. Hay mucho que hacer. La Guaiteca tiene los temas de alcantarillado, residuos sólidos, en fin, los ha graficado el alcalde, pero tenemos una tarea y un compromiso y también con los profesionales que la verdad que se me ha planteado en otras comunas, a veces hay 4 médicos o 2 médicos, pero la verdad que están el tema de las capacitaciones que yo sé que son necesarias, pero y son profesionales que están en etapa de formación, conocidos como los generales de zona, pero tenemos que avanzar en esa línea también para dar certeza que van a estar en el territorio donde se está ofreciendo el servicio. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Senador Sandoval, quisiera agregar un punto, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Y por su intermedio saludamos a la ministra que nos acompaña, a su equipo, al director del servicio de la región de Aysén, que todavía no tengo el gusto de conversar sobre los temas de salud. Y por cierto, saludar a nuestro alcalde de Guaitecas, que nos acompaña el día de hoy. Es una comunidad que además está convocando a cabildos en este minuto también para que la comunidad exprese sus inquietudes respecto de lo que significa el trabajo del litoral. Un litoral, ministra, que está en una condición de abandono de hace mucho tiempo. Aquí ha habido mucha irresponsabilidad de esta administración y de varias administraciones para atrás, que ha generado una condición donde hay alcantarillado en Villa O'Higgins que tiene 700 habitantes, más de 5.500 millones de pesos, y nos alegramos por la gente de la comuna de O'Higgins, por la inversión, por el mejoramiento en calidad de vida. Pero como dice el alcalde, aquí hay una población flotante de varios miles de personas y todavía no tienen ni siquiera alcantarillado. En el litoral en general, todo el litoral tenemos la misma. No puede tomar esta agua porque sale con tonalidades en ninguna zona del litoral. Hay localidades que andan mendigando por litros de petróleo para echar a andarle a los generadores partenos. Esa es una condición precaria. Yo creo que el gobierno regional de Aysén, este gobierno y las intendencias en el pasado han sido extremadamente irresponsables con el litoral, han tenido una mirada equivocada del litoral. Y eso ha afectado en definitiva la infraestructura y la calidad de vida de toda la gente del litoral. Ni siquiera pueden acceder a subsidios habitacionales porque no tienen ni siquiera saneado muchos de ellos. No hay planes, instrumentos. O sea, es una condición muy precaria. Uno se hace parte de los reclamos de las comunidades, del alcalde en este caso en particular de Guaiteca, pero el mismo discurso lo tenemos, ¿verdad?, en toda la zona del litoral. Y el salud, ministra, bueno, es el bien más preciado que tiene la comunidad y el primer gran bien que tiene la comunidad. Y obviamente se plantean estas inquietudes. Y uno se hace cargo, como bien dice la senadora Órdenes, se hace parte también de esas inquietudes. Los municipios, yo fui alcalde muchos años en mi región de Aysén, ministra, y uno sabe que los municipios se terminan haciendo cargo al final de muchas cosas que les competen a los servicios, y algo en definitiva uno lo hace por voluntarismo, ¿no? Pero también lo hace fuertemente motivado por tratar de llevar mejor condición a su gente, y uno sabe de las dificultades que hay, además del clima, no siempre permite navegar, no siempre permite volar, por lo tanto cualquier cosa que se haya por mejorar esta situación evidentemente será bienvenida. De parte nuestra siempre a tener el apoyo en esa dirección, lo mismo que el servicio de salud, que tiene una tremenda tarea de reorganizar este sistema. Nosotros, ministra, le hemos puesto aquí con la senadora al servicio de salud el año pasado, para el presupuesto de este año. Le entregamos al exdirector del servicio de salud, ministra, la pertinencia técnica del MinSal, el financiamiento de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para dotar a la región de Aysén de un angiógrafo.
tuvimos los médicos, Patricio Julio y el doctor Reynó, hipermotivados, estuvimos en el tórax con la senadora también, porque el corazón es lo que mata. Tengo no un familiar directo, pero un familiar indirecto que falleció ayer por un ataque al corazón en la región de Aysén, Mónica Méndez. Y tuvo malestares, tuvo dolores y terminó muerta por la causa del corazón. Ese equipamiento se lo entregamos al Servicio de Salud absolutamente con el financiamiento, con la pertenencia técnica, y el Servicio de Salud no lo hizo simplemente. Porque ellos decían que estamos frente a un tema de unidades críticas, ¿verdad?, donde además estaba pediatría, estaba esterilización y estaba esta unidad. Al final no se hizo ninguna y no se ha hecho ninguna. Y en el plan de inversiones del Servicio de Salud, porque tuvimos una reunión hace poco tiempo atrás, recién en 6 años más, podríamos tener estas unidades críticas levantadas en la región de Aysén. Recién, en 6 años más. Entonces, evidentemente, algo no funciona en el sistema, o algo no funcionaba en el sistema del servicio de salud, porque le entregamos todo, ministra. Le entregamos la plata, el compromiso financiero, le entregamos la pertinencia técnica del propio MinSal. Lo que tenía que hacer el sistema, habilitar un espacio, era una casa de 10 por 15. Y habríamos tenido en Coyhaique lo que no tenemos en Coyhaique hoy día, porque cualquier paciente de Huayteca o de la región, de cualquier rincón, con suerte, si es que logra entrar dentro de las primeras horas de atención, tiene que ser derivado a otros centros del país. Porque la región es una de las pocas regiones, hay otra más que no tiene este equipamiento, pero tiene accesibilidad. Nosotros no tenemos equipamiento y no tenemos accesibilidad. Entonces, son esas cosas las que generan estas inquietudes, presidente. Muchas gracias, presidente. Muy bien. No sé si el director de Servicio de Salud de Aysén quisiera dar su punto de vista, por favor, brevemente, por los tiempos que estamos. Sí. Tiene la palabra, don Juan Pablo. Bueno, buenos días. Saludarlo, presidente de la Comisión de Salud, senadores, ministra de Salud, alcalde. Ya tendremos, senadores y senadoras, el gusto de conocernos y trabajar en conjunto por la salud de la región. Bueno, ahí mencionarle los distintos puntos que señala el alcalde. Nosotros entendemos la realidad que tiene la comuna de Las Huaytecas y estamos trabajando para poder mejorar la atención y acercar la salud finalmente a los usuarios finales. Ya en el tema de ambulancia, mencionarle al alcalde y senadores que vamos a reiterar el oficio con la solicitud del aumento de dotación y también de recursos humanos, ¿ya? Y lo vamos a priorizar para poder hacer el traspaso al servicio de salud de esa ambulancia. En el tema también de la posta rural, también cabe mencionar que como sector sí nos hemos hecho cargo en el último tiempo un poco de la realidad dentro de los recursos disponibles. O sea, la posta rural cabe mencionar que tiene por modelo de gestión 3 técnicos y profesionales, multiprofesionales en ronda. Como mencionó el alcalde, no cabe repetirlo, se ha complejizado la atención, se ha acercado la atención a los usuarios finales, pero estamos trabajando en un modelo y también en un proyecto para la comuna de Huaytecas. Ya se está trabajando en ese dispositivo y la idea es trabajarlo a corto plazo para también tener camas de ahí de pronta respuesta para poder hacer los traslados. Y mencionar también que sí hay un convenio de traslado aeromédico que existe entre el SAMU de la región de Aysén y también el SAMU de Puerto Montt. Ya está ese convenio, lo vamos a revisar y para poder perfeccionarlo, como mencionó el alcalde, pero sí existe ese convenio. Muy bien, ministra, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer la presencia y el esfuerzo de que el alcalde esté acá, que tampoco es menor, de que esté aquí en Valparaíso, y agradecer a la senadora y al senador que estén acá viendo temas de una región que es una región que tiene desafíos de conectividad. Reconocer el esfuerzo que ha hecho el sector salud en contar con especialistas a pesar de los problemas que aquí mismo se han mencionado. Un lugar que no tiene agua de buena calidad, que no tiene alcantarillado, que no tiene buena disposición de residuos sólidos y que sin embargo Salud está entregando una respuesta incluso con acceso a atención profesional. Nosotros como sector vamos a revisar las prioridades. Entendemos que hay que reconocer que en la región de Aysén la atención primaria es otorgada por el Servicio de Salud, a diferencia de las otras regiones del país, que es la circunstancia en la cual el alcalde, sin embargo, aún así ha debido
incurrir en gastos para la mantención de la ambulancia, que también felicitar al director de servicio que se va a hacer cargo de este tema y que está recién llegado. Nosotros le vamos a dar todo el respaldo también para subsanar los problemas que han habido con el angiógrafo, que nosotros como ministerio lo justificamos. De hecho, queremos que se resuelvan esos temas. También voy a pedir a la Secretaría Regional Ministerial que vea los temas de agua y saneamiento, porque también son relevantes. Nosotros también tenemos que preocuparnos de la prevención y la protección de la salud. Y apoyar al director de servicio en estas instancias. Hay un proyecto, está viendo con inversiones del Ministerio respecto a la reposición. Vamos a ver el tema de cuál es la característica que tiene que tener el establecimiento en las Guaitecas. La condición de aislamiento ciertamente implica una inversión de recursos que a veces es mayor de la que uno tendría en una situación de conectividad mayor, como en situaciones continentales. Así que lo vamos a analizar y vamos a tenerlo en buena disposición para apoyar todo lo que se necesite. Eso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señor alcalde, los senadores de la región, director del Servicio de Salud, por este compromiso y esta línea de acción que ustedes traen aquí a la Comisión de Salud y que tiene una orientación concreta de resolver problemas hasta en los lugares más alejados, reconociendo esa realidad. Me parece muy bien. Por último, pedir la anuencia del oficio. Me llega a mí una cierta reclamación, ministra, de la posta central, en el sentido de la cantidad de personas extranjeras indocumentadas que se atienden. Entonces, esto no lo dejo para que lo responda ahora, sino como un oficio, para que ustedes lo vean, lo evalúen, en cuanto entendemos a la atención de personas migrantes irregulares, que son atendidos en ese centro al menos, no sé en otros, pero ahí es muy masivo, me indican, y quisieran tener ellos, vamos a oficiarles formalmente, una cierta pauta del Ministerio de Salud para saber a qué atenerse en esas condiciones. Me dicen que incluso se han tramitado trasplantes renales, bypasses quirúrgicos, de toda especie, en fin. Pero el circuito crece y crece en el mundo no documentado más que en el mundo regularizado. Entonces, bueno, se lo vamos a consultar de todas maneras, de manera oficial. Está liberado, director del Servicio de Salud de ISEN, por si acaso. Y dejar convocado para el día jueves a las 10 a la Comisión de Salud, porque vamos a recibir el primer informe del Comité Técnico acerca de las iniciativas relacionadas a reforma. En Santiago sería esto, en el ex Congreso Nacional. Muy bien. Presencial o Zoom, Sí, como deseen, como puedan, los señores senadores, sin duda. Muy bien, por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.